Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. A continuación vamos a hacer una breve introducción al apartado 2 o segundo de la asignatura Filosofía de la Educación, y este apartado se titula El hecho educativo y su fundamento. Para ello vamos a retomar nuevamente a Octavio Fulat. Vamos a estar revisando dos textos de este autor. Uno se llama Paideia y el otro se llama Filosofías de la Educación. Del primer texto vamos a estar revisando diferentes lecturas, en particular la que vamos a usar para este segundo bloque. Se llama precisamente aspectos fundamentales de la antropología educativa o aspectos fundamentales de la pedagogía fundamental. Y bueno, en esta lectura vamos a estar realizando como actividad un wiki, que es como una base de datos que nos permite agregar contenido y hacer una página interdisciplinaria entre todos los que vamos a trabajarla. La característica de esta actividad es que vamos a sumar definiciones y conceptos, puesto que el fundamento educativo o el hecho educativo es muy amplio. No todos vamos a poder conocer todos los fundamentos o todos los hechos que fundamentan la educación, sino que nos vamos a especializar en algunos más que en otros. Entonces, con la riqueza de unos compañeros que se van a fijar en algunos aspectos, a diferencia de otros compañeros que se estarán fijando en otros, estaremos enriqueciendo todo el hecho educativo. Como les comento, es muy amplio. Bien, ¿cuáles son los elementos que conforman o configuran este hecho educativo? Bueno, tenemos varios. Sin embargo, atendiendo a la lectura de Fulat, tenemos principalmente que trabajar la pedagogía. La pedagogía fundamental o pedagogía fundamentaria nos da la base para entender que la educación requiere ser guiada, requiere ser desarrollada. Nos preguntamos por qué. La filosofía de la educación se pregunta por qué del hecho de la educación y no solamente de cómo se educa. Al preguntarnos por qué, nos damos cuenta que biológicamente hablando hay insuficiencias de la naturaleza humana, hay una indefinición biológica que permite al sujeto nacer, crecer, desarrollarse y desarrollar su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva, sus conocimientos y su aprendizaje, para que con ello pueda aprender, pueda aplicar todo lo que conoce, todo lo que comprende. Entonces, esta pedagogía fundamentaria nos va a dar estas partes, estos elementos que la naturaleza humana no tiene y que requiere ir integrando en su proceso de madurez intelectual o intelectiva. Luego tenemos la teoría educativa o teoría educacional, que es la forma en que se da la enseñanza. Tenemos una estructura didáctica que permite al sujeto en diferentes edades y diferentes niveles cognitivos ir introyectando el aprendizaje, ir aprendiendo. Y al mismo tiempo, este hecho educativo conlleva a diferentes teorías del aprendizaje, pues algunos aprendizajes se dan más fácil para algunas personas que para otras. Recordemos que el cuerpo humano tiene toda una gama de estructuras para aprender que van desde lo visual, lo kinestésico, lo sensitivo, lo volitivo, etcétera. Y en todas estas partes la inteligencia humana tiene una función primordial para ir desarrollando los niveles de madurez del sujeto. Luego entonces también tenemos una teoría educativa, ¿verdad? Y también tenemos una relación con la biología que nos dice que el ser humano, el sujeto, ha desarrollado a lo largo de los siglos este aprendizaje, este proceso de madurez, a la par de una evolución o si no una evolución, un desarrollo muy marcado para la sociedad y para la civilización en conjunto.
Luego entonces las teorías educativas de hoy en día empiezan a vincular los procesos de aprendizaje con la genética, la herencia o la genética, la teoría hereditaria de los genes nos dan grandes pautas para entender cómo se enseña, cómo se aprende y de manera particular cómo aprenden ciertas personas a diferencia de otras. Luego también tenemos la neurología, que nos explica cómo funciona nuestro cerebro a nivel cognitivo. Y bueno, aquí hay diferentes teorías y diferentes formas de entender y concebir el conocimiento. La endocrinología también nos va a dar una pauta para decir los límites de las personas para aprender o para comprender las cosas, entender la naturaleza de la realidad desde las diferentes formas que los sujetos tenemos para conocer. En todo esto entonces vamos a encontrar una definición de la biología humana o indefinición para entender por qué la educación requiere un fundamento pedagógico que nos va a dar la guía para formar. Y en un apartado distinto vamos a poder encontrar que este fundamento se dimensiona en diferentes niveles, como es el deber, los valores, la formación misma, las dimensiones de la educación, la finalidad, etcétera. Entonces, dejando eso para un bloque aparte, nos enfocaremos en ir a la casa de los conceptos que fundamentan la educación, como es la relación del sujeto en la sociedad, de manera pública, de manera privada, la relación del sujeto con sus padres, la relación del sujeto consigo mismo, la relación del sujeto con su proceso de conciencia, de autoaprendizaje y autoconocimiento, el diálogo directo con todas las realidades que se vinculan al mundo natural y social y cultural. Y bueno, entonces tenemos que el hecho educativo es un fenómeno muy amplio. Hablar del hecho educativo es hablar en cierta forma de la naturaleza humana. Hablar del hecho educativo es entonces hablar de qué hacemos los seres humanos como naturaleza, como género en el mundo, y para qué lo hacemos, por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Entonces nos permite entender el proceso de humanización o deshumanización según la pedagogía o antipedagogía, para que podamos comprender los alcances y límites de la acción educativa como teorías educacionales, teorías de aprendizaje o secuencia de didáctica para la enseñanza, y a la vez entender estos procesos con la relación de las disciplinas científicas modernas como es la genética, la neurología, etcétera, la química molecular que tiene que ver con la biología. Y bueno, así entonces comprender todas las dimensiones humanas y su relación con el aprendizaje. Y bueno, entonces el hecho educativo tiene un fundamento muy amplio. Vamos entonces a fundamentarlo dando algunos aspectos o conceptos de su contenido. Para ello vamos a estar realizando una lectura de este libro y vamos a ir a la casa de estos aspectos que integran al sujeto en relación con todo su entorno. Algunos compañeros podremos mencionar aspectos culturales, otros compañeros podremos darle realce a aspectos biológicos o físico-biológicos o psíquico-biológicos, y bueno, algunos otros aspectos algunos otros compañeros nos interesará hablar de la biología a nivel genético, hereditario, molecular, para entender también los procesos de cognición y emoción, cognición e inteligencia, cognición y volición, etcétera. Como ven, es un tema muy amplio, pero lo quise tomar como una introducción aparte para que la lectura que vamos a estar realizando tenga mayor riqueza.
Y bueno, vamos entonces a dar secuencia a las actividades de esta unidad. Gracias.